Spider-Man, también conocido en México como el Hombre Araña, es posiblemente el superhéroe más conocido a nivel mundial. Y como pronto se estrenará la que posiblemente sea una de las películas más importantes de este personaje, es el momento propicio para hacerle un iceberg. Ya conocemos al dedillo la metáfora del iceberg. Arriba vemos datos suaves, pero como avanza el video se va poniendo más turbio. Pero antes, me es un placer presentarles Honeygain, una aplicación que te hace ganar dinero sin hacer nada, únicamente teniéndola de segundo plano en tus dispositivos, ya sea en el PC o en el móvil. A ver, no nos vamos a volver un magnate hombre de negocios, pero sí sirve para pagar la suscripción al Netflix, Amazon Prime. Esto me hubiera venido muy bien cuando era un estudiambre y así no hubiera tenido que convencer a mi señora madre de que me diera plata para comprarme el RP para el LOL o unos pavitos en el Fortnite y así pudiera bailar el chiquiwin, chiquiwin. Pero Rick, ¿es una aplicación segura? Claro que sí, mi amiguito, ya que Honeygain no recolecta tu información ni tiene acceso a tus dispositivos, por lo que es súper segura. Y únicamente recopila información de páginas web para ver cuáles tienen mejores precios. Si te registras utilizando mi código RickNet, te estaré dando tus primeros $5. Regístrate ahora con el link que te dejaré en la descripción. Gracias a Honeygain por patrocinar este video. Y sin nada más por agregar, comencemos. Spidey ha contado con demasiados memes, y es que Spider-Man, al ser un personaje que surgió en los cómics, también ha sido readaptado a muchos formatos, veas historietas e incluso cine. Por lo mismo, de cada formato se pueden obtener distintos memes, siendo el más actual el de Hello Peter, también conocido como Hola Peter en Hispanoamérica. Spider-Man No Way Home es la película más reciente del trepamuros, y en esta, a pesar de que no se ha estrenado, ya cuenta con datos bastante interesantes, y es que la preventa de Spider-Man No Way Home causó que la página y aplicación de los distintos cines se vieran saturadas y no se pudieran comprar boletos, obligando a algunas personas, incluyéndome a mí, a ir hasta el cine para poder conseguir las entradas. Y es que tanta era la gente y el caos por conseguir entradas que hubo gente que estaba revendiendo el boleto para el estreno de la película hasta en 500 pesos mexicanos o incluso llegando a precios exorbitantemente altos, por no decir ridículos. Pero quizá lo más grave que ocurrió es que en Cuernavaca, México, dos chicos se pelearon a golpes por un boleto de Spider-Man No Way Home. Ya en otros videos hemos hablado de lo raro que es YouTube Kids, y Spider-Man, siendo posiblemente el héroe más popular entre la audiencia más infantil, tendría un lugar en la plataforma con videos cursientos. En adición a esto, en YouTube Kids existen videos que shippean a Spider-Man con Elsa de la película de Disney Frozen. La manera correcta de escribir el nombre del superhéroe sería separando la palabra Spider y la palabra Man con un guión entre ambas palabras. Sin embargo, la gente ha llegado a escribirlo de manera incorrecta, ya sea escribiendo el nombre sin el guión, es decir, con el Spider y el Man pegados, o incluso gente que le añade una E al inicio del nombre. También, en España, aunque no está mal dicho, sino que es su doblaje, se le suele decir Spiderman. Supuestamente, en el año 2020 se descubriría que Michael Jackson era fanático de Marvel y que uno de sus sueños era llegar a interpretar a Spider-Man en alguna de sus adaptaciones que se hicieron al cine.
Esto según Taj Jackson, un sobrino de Michael Jackson. Finalmente, como sabemos, esto no llegó a ser así. Distinto a lo que se puede creer, Spider-Man no pertenece a Marvel, y es que es un superhéroe que podemos ver en los antiguos cómics de Marvel. Sin embargo, los superhéroes tuvieron una crisis y la mayoría de ellos no tuvieron mucha atención del público por allá de los años de principios de los 80 y los 90, por lo que Marvel vendió a Sony los derechos de Spider-Man, por lo que Sony sería el dueño de este personaje. Sin embargo, tras Amazing Spider-Man, películas las cuales no tuvieron el mismo impacto que el Peter Parker de Tobey Maguire, el personaje ya no era lucrativo para Sony, y por lo mismo decidieron llegar a un acuerdo con Disney, la cual es dueña de Marvel. Sin embargo, el personaje sigue siendo de Sony. Todos conocerán a Zendaya y su papel que desempeña en las películas actuales de Spider-Man, y es que ella actúa como MJ. Sin embargo, esta no es Mary Jane Watson, es decir, el interés amoroso de Peter Parker en casi todas las adaptaciones de Spider-Man, sino que la MJ que podemos observar en el UCM se llama Michelle Jones, y el diminutivo sería MJ, el cual terminaría siendo un homenaje a la pareja de Peter Parker conocida como Mary Jane. Pero estos personajes son distintos, no son el mismo, por lo que también en su momento se generó polémica diciendo que habían hecho más morena a Mary Jane, para así hacer la película más incluyente. Sin embargo, como explicamos anteriormente, estos personajes son dos personajes distintos. Andrew Garfield quizás es la adaptación del cine de Spider-Man menos querida por los fanáticos del personaje, y es que la cancelación de Amazing Spider-Man 3 y como fue criticada la película de Amazing Spider-Man 2, no ayudó mucho al Spider-Man de Andrew Garfield. Sin embargo, según cuenta el actor en una entrevista, que su relación con Sony, compañía dueña del personaje, se deterioró después de que Andrew propusiera que su Peter Parker fuera más inclusivo, diciendo ¿por qué no hacer un Spider-Man bisexual? O ¿por qué MJ no puede ser un hombre? Después de estas declaraciones, Andrew, según cuenta, fue obligado a retractarse y ofrecer una disculpa. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que fuera sustituido por Tom Holland. El traje de Spider-Man se ha mantenido durante los años únicamente haciendo pequeños cambios. Sin embargo, uno de los diseños descartados para Spider-Man luciría de esta manera, con poca presencia de la araña y con unas gafas y lo que parece ser una arma. Honestamente, en lo personal prefiero el diseño que todos conocemos, y por lo mismo, a Stan Lee no le convenció este diseño. Amazing Fantasy número 15 es un cómic muy especial, pues este fue la primera aparición de Spider-Man. Pero no solo eso, sino que es el cómic más caro de la historia de toda la franquicia de Marvel, únicamente siendo superado por la primera aparición de Superman. Amazing Fantasy número 15 ha sido valorado en $1.1 millones en el año 2011. Existe un enorme debate respecto a qué es mejor, si el lanzarredes o la telaraña orgánica. La mayoría de personas dicen preferir los lanzarredes, pues estos demostrarían la inteligencia de Peter Parker,
además de poder crear con los lanzarredes algunas herramientas extras como escudos o paracaídas. Sin embargo, a mí en lo personal me gusta más la telaraña orgánica, por simple nostalgia por el Peter Parker de Tobey Maguire, y además de que siempre he pensado que los héroes con poderes o dones especiales me parecen a mí más interesantes. Supuestamente habría una película de Punisher, sin embargo, esta fue cancelada. Lo único que tenemos de la misma es que en la película de Spider-Man 2 se le puede ver como personaje de fondo en una de las escenas finales. Stan Lee ha aparecido en todas las películas de Spider-Man, excepto en Spider-Man No Way Home, pues el mismo para las fechas de grabación de estas películas ya habría fallecido. Aaron Davis, el tío de Miles Morales, aparece en Spider-Man Homecoming e igualmente Silk en Spider-Man Homecoming. Existió una película de Spider-Man anterior a la película de Tobey Maguire, y es que en el año 1977 se estrenó The Amazing Spider-Man, pero no me refiero a la que protagonizó Andrew Garfield, sino otra versión en la que Nicholas Hammond interpretó a Peter Parker y actualmente este hombre tiene 71 años de edad, y en una entrevista dijo que él esperaba y deseaba ser contactado para participar en Spider-Man No Way Home, pues él se considera parte de la Spider-Verse. Sin embargo, lamentablemente no fue contactado para participar en Spider-Man No Way Home. Spider-Man está en Fortnite, y es que como sabemos, Marvel y Fortnite tienden a trabajar juntos, por lo que en esta ocasión podemos ver al trepamuros en Fortnite e incluso un sistema para transportarse como él. Algo más por agregar es que curiosamente no tiene la apariencia del Spider-Man de Tom Holland, sino que se parece más al Spider-Man de Tobey Maguire, por lo que Spider-Verse confirmado, perros. Tom Holland es el actor actual que da vida a Spider-Man, y alrededor de este se ha hablado mucho, pues según afirman los actores de Spider-Man, cada vez son más joven, al punto de que la tía May antes era una viejita y ahora es una mujer joven. Además de que Tom Holland también es reconocido por ser el principal filtrador de información de las películas de Marvel. Finalmente, Tom Holland dio una entrevista en la que afirmó que quizá era hora de hacer una película de Spider-Man con Miles Morales, además de afirmar que si después de cumplir los 30 seguía interpretando a Spider-Man, significaría que lo hizo mal, añadiendo para finalizar que le gustaría interpretar a James Bond. Así es, Venom, posiblemente el rival por excelencia de Spider-Man, fue creado por un fan, y es que Randy Stroll, un fanático de Marvel, participó en un concurso en el que tenía que dar ideas a Marvel para que ellos las usaran. Sin embargo, quedaron sorprendidos con el trabajo de Randy, quien rediseñó a Spider-Man con un traje negro y partículas inestables. Al editor en jefe de Marvel quedó tan impactado que compró los derechos de este personaje por $220 y finalmente lo bautizó como Venom. Si bien recuerdas, Venom fue destruido por una bomba del Duende Verde, por Spider-Man al final de Spider-Man 3. Sin embargo, hay dos teorías que afirman de que Venom no murió, y es que la explosión de la granada del Duende Verde, antes de hacer una explosión, hizo una implosión,
lo que podría ser una transportación o algo parecido. Después de todo, si hubiera sido una explosión, el cuerpo de Eddie hubiera explotado y hubiera sido una escena mucho más violenta de lo que terminó viéndose en pantalla. La otra teoría dice que el simbionte está vivo debido a la muestra que tiene el Dr. Curt Connor. Existieron varias escenas eliminadas en las películas de Spider-Man. Las más interesantes pertenecen a la trilogía interpretada por Tobey Maguire. Entre las escenas podemos encontrar una en la que J. Johnson utiliza el traje de Spider-Man, un screamer de Venom mientras Peter Parker se ve al espejo, y cuando se pelean Harry Osborn y Peter Parker se presentaría recostado en el sillón de Harry. También habría varias escenas que incluirían a un par de torres que eran gemelas. Sin embargo, estas escenas fueron eliminadas debido a los acontecimientos del 9/11. Sin embargo, con diferencia, la más importante fue una en la que veríamos los restos de Venom, confirmando la muerte de este personaje. Respecto a las películas de Andrew Garfield, quizá la más interesante sería cuando Harry Osborn se convierte en el Duende Verde y finalmente toma a una de las personas que lo despidió para lanzarlo desde las alturas. Finalmente, las películas de Tom Holland no tuvieron escenas eliminadas tan relevantes. Existieron varias películas canceladas de Spider-Man, y es que en un inicio las películas protagonizadas por Tobey Maguire serían 5, sin embargo se cancelaron las próximas seguramente debido a sus altos costes de producción, y que Tobey Maguire estaba cobrando demasiado dinero por sus participaciones, aunque supuestamente corre el rumor de que Tobey Maguire aceptó participar en el Spider-Verse a cambio de que se le hicieran las películas de Spider-Man 4 y 5 con el elenco original. Por otro lado, también The Amazing Spider-Man continuaría. Sin embargo, hubo algunos malentendidos con Andrew Garfield que ya vimos anteriormente. Además de las películas, hubo un videojuego llamado Spider-Man Classic, el cual fue cancelado, ya que el videojuego Spider-Man Web of Shadow, es decir, la precuela de este juego, no vendió lo que se esperaba, por lo que la compañía no tenía el dinero suficiente para producir este videojuego, e incluso otro videojuego que saldría a la vez que Spider-Man 4, titulado también como Spider-Man 4. Finalmente, una serie de televisión de 1988. Esto sería equivalente a hacer un pacto con el demonio, pues Mephisto parece ser la representación del diablo en el universo de Spider-Man, y es que Peter Parker tuvo que hacer un trato con él. Un día, una niña llamó la atención de Peter para luego irse corriendo. Él la siguió para después revelarse como Mephisto. Para salvar a la tía May, Mephisto ofreció un trato a Peter, pues la tía May había muerto y con el trato ella resucitaría, pero a cambio Peter Parker y Mary Jane nunca se conocerían. Mary Jane le pide a Mephisto que todo el mundo olvide la identidad secreta de Peter, a cambio de algo que a día de hoy aún es un secreto. Finalmente, la niña que siguió Peter aparece nuevamente solo para revelar que ella sería la hija en el futuro de Peter Parker y Mary Jane, si Peter no hubiera aceptado el trato con Mephisto. Existe una copia china de la película de Spider-Man 3 de la trilogía de Tobey Maguire. En su momento, antes de que se estrenara en los cines, ya comenzaba a rular una copia china. En esta, en lugar de verse la película que debería verse, es decir, Spider-Man 3, resultaba que en realidad eran copias piratas de Spider-Man 2,
Sobra mencionar que esto es altamente ilegal. Existió una versión japonesa de Spider-Man, y como todo lo que es ajeno a nuestra cultura tenía cosas bastante peculiares, tales como que Spider-Man utilizaba un robot gigante para luchar contra monstruos gigantes, algo similar como lo que podemos ver en los Power Rangers. Y el origen de los poderes de Takuya, es decir, el Peter Parker de esta adaptación, no fueron dados por una araña radioactiva, sino por un alienígena que inyectó su sangre a Takuya para derrotar a un villano llamado el Profesor Monster. Esta versión de la tía May era muy particular, pues la misma era una activista social durante un acontecimiento conocido como la Gran Depresión. Esta fue una crisis económica a nivel mundial que provocó cosas horribles como inseguridad, pobreza y desempleo. En el cómic Spider-Man y Deadpool MU, unas brujas realizan un ritual en el que revelarían y teletransportarían a la alma gemela de Deadpool. Y resulta que, para sorpresa de todos, en lugar de aparecer la esposa de Deadpool, quien hizo acto de presencia fue Spidey. Existe una parte de la base de fanáticos de Spider-Man que es bastante tóxica, y es que cuando un fanbase se vuelve muy grande, es normal que una parte de esa audiencia se vuelva muy intolerante. Y es que estos mismos no permiten que alguien esté en desacuerdo con sus opiniones, propiciando insultos de todo tipo a aquellos que lleguen a tener una opinión distinta o contraria. Sin embargo, algo que supera todos los límites fue cuando le escribieron a los desarrolladores del videojuego de Spider-Man para la PlayStation 5. Y es que cambiaron el modelo y rostro de Spider-Man, cosa que no sentó bien a ciertos fanáticos, por lo que decidieron ir al Twitter de Brian Ainidar, director del juego, y lo amenazaron diciéndole que lo iban a encontrar y cazar. Esto puede ser interpretado como una amenaza de hacerle daño físico. Spider-Man Cazador de Zombies es una versión de Spider-Man que tuvo un hot toy, y es que se pensaba que este personaje no se trataría de Peter Parker, sino de Steve Rogers, es decir, el Capitán América estaría debajo del traje de Spider-Man. Finalmente se reveló con el hot toy que se trataría del original Peter Parker. En el cómic The Amazing Spider-Man número 131 pudimos ver una historia llamada Mi tío, mi enemigo, y en esta podemos ver que el Dr. Octopus realiza un plan para poder casarse con la tía May, y es que la misma había heredado una isla que contaba con un reactor nuclear. Finalmente, Octopus es detenido por Spider-Man. Existe una versión de la tía May que aparece en el Spider-Verse, y no me refiero al que todos esperamos en el cine, sino que al Spider-Verse visto en los cómics. Y es que en un universo distinto la tía May es fusionada con Carnage, y esta se vuelve uno de los enemigos más peligrosos del Trepamuros. Este tenía la finalidad de viajar a otro universo para acabar con la tía May. Al ser una franquicia tan grande, Spider-Man no estaría exento de sus copias piratas, y es que podemos ver de todo, desde figuras cursiadas hasta gente que utiliza la imagen de Spider-Man para productos, incluso puestos de comida. Esto puede llegar a ser visible en lugares como México.
Spider-Man ha tenido numerosas muertes a lo largo de su existencia. Quizá la más conocida actualmente es la que vimos en el cine cuando Thanos chasquea sus dedos. Por parte de los cómics, Kraven, el cazador, ideó un plan donde suplantó la identidad de Spider-Man y se hizo pasar por él para hacer cosas que lo dejarían en mal lugar, para posteriormente acabar con su propia vida y manchar la imagen de Peter Parker. En Superior Spider-Man, el Dr. Octopus, el cual estaba en sus últimos momentos de vida, logra cambiar su cerebro con el de Spider-Man, haciendo que la mente y conciencia de Peter Parker quedara dentro del cuerpo de Octopus, cuerpo del cual terminó su vida, pues este estaba en sus últimos momentos. En The Infinite Gauntlet, un secuaz de Thanos termina con Spider-Man utilizando una piedra. En Marvel Zombies, además de que durante un tiempo Peter Parker recupera la conciencia, y este, al ver que fue el responsable del fallecimiento de sus seres queridos, como la tía May o Mary Jane, él mismo, en forma de castigo, se arranca la piel, y posteriormente Sandman acaba con él llenando su cuerpo de arena y haciendo que termine reventando por dentro, expulsando sus órganos. Sobra decir que hubo otras muertes de Spider-Man, pero estas quizá fueron las más impactantes. Carl King es uno de los enemigos de Spider-Man que tiene una de las apariencias más bizarras a la vista, y es que este era un bully que se dedicaba a molestar a Peter Parker en la escuela, por lo que cuando se entera que Peter ahora era Spider-Man debido a que lo mordió una araña radioactiva, él tomó la decisión de buscar esa araña y comérsela. Esto lo hizo mutar en su horrible apariencia. En el cómic Amazing Spider-Man hubo polémica debido a que el Duende Verde tuvo el delicioso con Gwen Stacy, por lo que para buscar arreglar ese error, los escritores decidieron que no se trataría de Gwen, sino que en realidad era Misterio haciéndose pasar por Gwen para seducir a el Duende Verde. Spider-Man and His Amazing Friends fue una serie animada de los años 80 y que se retransmitió en Disney Plus. Sin embargo, esto generó una polémica debido a que la serie contenía mensajes estereotípicos de japoneses, lo que fue interpretado por algunas personas como racismo. Ante esto, Disney hizo un comunicado en el que reconocían el impacto dañino de un estereotipo y que se quedaría el contenido para aprender de que esto era algo incorrecto. Y aunque en primera instancia Disney quedó bien de cara al público, más tarde se descubriría que Spider-Man and His Amazing Friends tenía un episodio en el que se podía ver propaganda nazi, no solo visuales como el emblema nazi, sino que además se podían escuchar gritos que decían Heil Hitler, y también una animación de Hitler. En Lincoln, Nebraska, se colocó una escultura de las manos de Spider-Man lanzando telarañas. Esto no tendría nada de malo. Sin embargo, una mujer dijo que esa escultura era la representación del diablo y escribió una carta al alcalde para que se retirara la estatua. En palabras de la mujer, es una escultura de dos manos abiertas, pintadas de rojo y negro, que forman los cuernos del diablo, y añadió que la estatua era un crimen de odio en contra de la iglesia. Sobra decir que la señora estaba equivocada. Spiderman.exe es únicamente la tendencia de hacer creepypastas con cosas populares añadiendo el .exe al final,
y aunque se han hecho videos respecto a esto en YouTube, lo cierto es que la mayoría de estos dan bastante cringe o directamente son falsos, pues como dije anteriormente, nada que lleve .exe suele ser algo más que una simple creepypasta. El Peter Parker de la Tierra 92100 es una versión alternativa del Spider-Man que todos conocemos, y es que este tendría como aspecto característico que poseía 6 brazos. Este Spider-Man se volvió un activista en pro de los derechos de los minusválidos. El Spider-Verse es posiblemente uno de los eventos más esperados por todos en la película Spider-Man No Way Home, que está a punto de estrenarse en los cines. Sin embargo, hay quienes sostienen que veremos a 3 Tom Hollands. Sin embargo, este es un elemento muy llamativo, por lo que es extraño que en los trailers no se confirme la asistencia de ambos Spider-Man, refiriéndome obviamente a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, por lo que a mí me parece que hay altas posibilidades de que se nos muestren a los Spider-Mans posiblemente en las escenas de postcréditos, para tiempo después efectivamente sacar una película centrada en el Spider-Verse. Por el lado de los cómics, como ya vimos anteriormente, ya existe un Spider-Verse, y es que cualquier elemento que pudimos ver en los cómics tienen posibilidades de volverse canon dentro de las adaptaciones a películas de Spider-Man. Man Spider es una versión de Spider-Man en la que la araña logra tomar el control del cuerpo de Peter Parker, por lo que ésta cambia su apariencia siendo más parecida a una araña mutante. Y es que, aunque se intentó frenar la mutación, no se logró, haciendo una de las versiones de Spider-Man más violentas y peligrosas de todas. Esta versión de Peter Parker decidió acabar con quien acabó con la vida del tío Ben, por lo que decide guardar el arma que acabó con su propio tío para él utilizarla contra sus enemigos. Este Spider-Man no tiene los ideales de no quitar la vida a nadie que tiene el Spider-Man que todos conocemos, sino que este sería como The Punisher, uno de los antihéroes más violentos de Marvel. Aunque a día de hoy Miles Morales es bastante aceptado al punto de que se le dedicó un videojuego y una película animada, cuando surgió era bastante odiado, pues el mismo, según criterio de cierto sector de los fanáticos de Spider-Man, dijeron que solo era una excusa para hacer un Spider-Man inclusivo, mientras que por otro lado, los defensores de Miles Morales tachaban de racistas a todos aquellos que mostraban odio o repudio al nuevo Spider-Man de traje negro. Finalmente, tengo que añadir que según los retractores de Miles Morales, señalaron que Miles se parecía a Barack Obama, anterior presidente de los Estados Unidos, aunque yo en lo personal no les encuentro muchas similitudes. Hubo un caso de Spider-Man ladrón en Málaga. Esto sucedió en 2020 y este ladrón que portaba únicamente la máscara de Spider-Man fue atrapado y al intentar huir cayó de una altura de 7 metros. Para su fortuna sobrevivió, aunque se descubrió que él mismo tenía antecedentes por delitos graves, por lo que es posible que él mismo vaya a prisión durante un largo tiempo. En Spider-Man Reign podemos ver a un Peter Parker ya viejo que está llorando por la muerte de Mary Jane, ya que ésta falleció por un cáncer, y este cáncer le fue provocado por el propio Spider-Man, pues cuando sostuvieron el delicioso, resulta que la semillita del trepamuros
le causó un cáncer a su pareja, por lo que el mismo Peter Parker le quitó la vida a Mary Jane. Se dice que Spider-Man tiene una maldición, ya que siempre pierde a un familiar, pues de entrada casi todas las versiones de Spider-Man pierden a su tío Ben. Sin embargo, esto no se queda ahí, sino que también en muchas ocasiones pierde a su tía May o a la propia Mary Jane, como si la gente que rodeara a Spider-Man estuviera condenada a sufrir un fallecimiento, como si a Spider-Man lo persiguiera la muerte. En 1984 se realizó un cómic gratuito llamado Spider-Man and Power Pack, con la finalidad de prevenir el abuso a niños. Sin embargo, este oculta una de las cosas más oscuras que involucran al personaje de Spider-Man, y es que en este, sin mostrar nada gráfico, se nos da a entender que Peter Parker fue pervertido por un sujeto llamado Steven Westcott, también conocido como Skip, quien pervirtió a Peter enseñándole revistas para adultos y abusando de él, tocándole en sitios que no deben ser tocados. Algunas familias de algunos ex dibujantes de Spider-Man e Iron Man intentaron registrar a estos personajes como suyos, por lo que Disney les hizo una contrademanda en la que se incluía el nombre de Laurent D. Lieber. Lo curioso con esta persona es que este es el hermano del mismísimo Stan Lee, por lo que Disney estaría demandando a un familiar de uno de los íconos más reconocibles de Marvel, y que incluso a día de hoy se le tiene mucho cariño a pesar de su fallecimiento. Según el director de Spider-Man 2, Sam Raimi, afirmó que la pérdida de los poderes de Peter Parker en esta película tomó como inspiración un cómic en el que Spider-Man se debilita mucho debido a una gripa, y supuestamente todo es parte de mostrar la humanidad que puede tener Spider-Man. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, puede esto deberse a una crisis de identidad, pues él mismo, aunque desea ser Spider-Man, sencillamente no puede serlo, porque en su subconsciente él solo quiere ser Peter Parker, permitiendo que en su propia cara golpeen a una persona, cosa que el Spider-Man que todos conocemos no permitiría bajo ningún concepto. En Tamaulipas, México, una persona disfrazada de Spider-Man tuvo una discusión con una familia, pues se tomó una foto con ellos y se negaron a pagarle. Aunque se desconocen los detalles de este hecho, la situación concluyó con Spider-Man arrestado. En Nueva York pasó algo similar, y en este caso terminó en un juicio, en el que resulta que Spider-Man insultó a una mujer, y ésta lo agredió lanzándole una bola de nieve. Philip Williams, quien estaba disfrazado de Spider-Man, arremetió con golpes en contra de la mujer debido a que se sintió atacado por la bola de nieve. Otro Spider-Man, en un intento de realizar una acrobacia en un show infantil, se golpeó en el piso. Otro Spider-Man también fue atacado por un sujeto con una skate, pues mientras el Spider-Man se encontraba haciendo un show en el que imitaba bailes de Fortnite, un skater llegó y lo golpeó con un skate en la cabeza. Esto al parecer debido a que el skater también se dedicaba a dar shows en el mismo sitio, disfrazado del mismo personaje. Finalmente, Renato Áviles, conocido como el estúpido y sensual Spider-Man, es un hombre latino de Ecuador, que se volvió viral cuando atrapó a un asaltante mientras él estaba disfrazado de Spider-Man.
Black Cat, conocida como la Gata Negra, es una enemiga y en ocasiones aliada de Spider-Man. Sin embargo, según nos muestra en el cómic número 6 de Spider-Man and the Black Cat, Felicia Hardy, quien es Black Cat, fue abusada y fue eso lo que la llevó a convertirse en la ladrona Black Cat. Esto mientras se nos dan los siguientes datos que, de ser ciertos, son bastante oscuros. Quizá no te suene este nombre. Ella fue la actriz que participó en Spider-Man 3 como Jennifer Dungan, una reportera, un personaje que posiblemente pasó sin pena ni gloria en la película. Lamentablemente, el 20 de mayo del 2009, antes de 2 días de cumplir sus 29 años, la misma se colgó. Los niños pueden llegar a ser muy influenciables y realmente, aunque ellos no vean peligro en las cosas, pueden ser capaces de imitar literalmente cualquier cosa. Y es que algunos niños, con la ilusión de llegar a ser Spider-Man, tomaron la mala decisión de dejarse picar por una araña. En uno de los casos más graves, 3 hermanos fueron picados por una viuda negra, por lo que tuvieron que ir en carácter de urgencia al hospital y afortunadamente salieron recuperados. Sin embargo, muchos empezaron a culpar a Spider-Man y, aunque esto en mi opinión es un error, al final de cuentas son los padres quienes tienen que cuidar y salvaguardar la integridad de sus hijos. James Franco, actor que interpretó a Harry Osborn en la trilogía de Sam Raimi, tuvo múltiples demandas por distintos crímenes sexuales en contra de mujeres, y él mismo comenzó a recibir demandas a partir del 7 de enero del 2018. Sobra decir que este actor era uno de los que se solían pronunciar ante este tipo de actos, y según el testimonio de actrices y mujeres a las que le solicitaba servicios para adultos a cambio de papeles en películas. A esto hay que sumar que unas alumnas de su escuela de actuación acusaron a Franco y sus colaboradores de decir que la escuela era en realidad una fachada y la verdadera intención era conseguir mujeres de las cuales se pudieran aprovechar. Todas estas demandas apenas en este año se empezarían a conocer los resultados de las mismas. Y es que James Franco tuvo que pagar $2.2 millones para resolver los conflictos legales. Yo no puedo saberlo ya que no tengo acceso a todas las pruebas que se aportaron en la demanda. Enrique era un joven de 18 años que vivía en Saltillo, Coahuila. Él provenía de una familia humilde y estudiaba en la universidad. Pero para pagarla, Quique, como se le conocía, se dedicaba a realizar shows disfrazado de Spider-Man. Sin embargo, el único crimen de Quique fue tratar de pagar su carrera universitaria, porque el 5 de marzo del 2016, Quique, en un show, al intentar una difícil pirueta, resbaló y cayó. Este accidente, lamentablemente, le costó la vida. En Taiwán, Lee fue un estudiante de 30 años que, al intentar tomarse una selfie disfrazado de Spider-Man desde un último piso en un edificio de 5 plantas, lamentablemente cayó. Aunque este caso lo veo muy distinto al de Enrique, pues Quique lo hacía por una necesidad y el caso de Lee fue lamentablemente por descuido. Esto nos deja una lección: no seas como Lee. Tobey Maguire siempre será para mí el mejor Spider-Man, pero por más que nos guste su trabajo y queramos volver a verlo en Spider-Man No Way Home, tenemos que saber que si alguien hizo algo erróneo, podemos indagar al respecto de ese algo.
siempre y cuando no se mienta, y es que supuestamente la revista People, Maguire estaría involucrado en una estafa piramidal de partidas clandestinas de póker. Aunque por otro lado, también tengo que mencionar que según las declaraciones de Tobey Maguire, dijo que él desconocía que estuviera recibiendo dinero de una estafa. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, declaró que Spider-Man es una fábrica de antivalores que fomentan la violencia en los jóvenes de Venezuela. Todo porque un fin de semana él y su esposa vieron Spider-Man 3 y dijo que hay muchos fallecimientos en esta película y que se puso a pensar cuántas miles de horas de violencia estaban viendo los jóvenes de Venezuela. Sobra decir que Nicolás Maduro es un naco y estúpido. En Italia, un niño pequeño quien presenciaba maltratos hacia su madre por parte de la pareja de la misma, decidió protegerla un día vistiéndose de Spider-Man, diciendo cosas como: «Mamá, yo te defiendo». Esto llegó a un juicio en el que el hombre de 43 años enfrenta cargos por abuso familiar, aunque según la versión de este hombre, él simplemente se defendía cuando la mujer lo golpeaba y según él, dijo que el niño siempre tenía puesto el disfraz de Spider-Man y nunca defendió a su madre. El creerle o no a esta persona es decisión de cada quien. Yo en lo personal le creo a la esposa y al niño. En esta ocasión pondré un gameplay de fondo, pues no creo poder poner los efectos visuales para describirte lo que te estoy por contar. Y es que la mazmorra de lo grotesco era un sitio de internet bastante turbio, el cual a día de hoy no existe. En este había un video llamado Spider-Man. En este video podíamos ver a un hombre que recreaba la posesión de Spider-Man cuando el trepamuros se besaba con Mary Jane. Sin embargo, este hombre no utilizó una cuerda para imitar la pose de Spider-Man, sino que utilizó una parte de su cuerpo conocida coloquialmente como las pelotas. Con esto no me refiero a que Spider-Man sea un maltratador, sino que en un cómic se podía ver a Wilson Fisk, quien colocó a Spider-Man un brazalete que rastreaba sus movimientos y que era capaz de propiciarle toques eléctricos al trepamuros. Este cómic sirvió de inspiración a un juez quien en abril de 1983 dictó la primera sentencia contra un violador, a quien se le colocó un aparato para saber su ubicación en todo momento, y si salía de los límites recibiría descargas eléctricas, al punto de que a día de hoy se sigue utilizando este método, por lo que Spider-Man estuvo directamente relacionado con la creación de este aparato que se puede considerar una tortura. Sin nada más por agregar, adiós mi panita, se te quiere.